Hola, buenas tardes. Soy María McDonnell y en esta ocasión me toca compartir con ustedes los casos clínicos de patología respiratoria. Recuerden que es una patología muy común, no solamente los casos que vamos a ver hoy, sino dentro de lo que es la medicina. La patología del árbol respiratorio es una patología muy frecuente. Por eso les recomiendo que la estudien conscientemente. Bueno, el primer caso que vamos a ver es el de un hombre de 58 años que presenta como antecedentes el hábito tabáquico, fuma 40 cigarrillos por día y en el momento actual consulta por disnea y pérdida de peso. Se objetiva la pérdida de 10 kilos en los últimos 3 meses. Recuerden que la disnea es el síntoma de dificultad respiratoria y es un síntoma que se puede observar en muchas patologías. Lo observamos, por ejemplo, en este caso, que ya vamos a ir avanzando y ver de qué se trata, pero recuerden que, por ejemplo, cuando teníamos un edema pulmonar o por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, uno de los síntomas también cardinales de presentación era la disnea. Por lo tanto, es un síntoma a tener presente en este caso, pero no sería determinante. Podríamos ver si este paciente suma otra sintomatología, como es por ejemplo la tos, si esa tos es productiva, si tiene hemóptisis, es decir, tiene un esputo sanguinolento. Pero bueno, un hecho que es muy importante y que observamos acá en este caso es la marcada pérdida de peso que se presenta en este hombre, que ya nos tiene que inducir de alguna manera esto, sumado al hábito tabáquico, que como ustedes saben o que tienen que saber que es un factor de riesgo importante para las neoplasias, tanto de pulmón como de la mayoría de los órganos de la economía. Bueno, sumando esos dos factores de riesgo, un hábito tabáquico muy pesado, porque son 40 cigarrillos por día, bueno, podemos llegar a pensar que este señor puede llegar a tener una patología neoplásica. Bueno, si avanzamos en el examen físico de este paciente, vemos que también presenta lo que llamamos el síndrome de Pancoast-Tobías, que es la ptosis y la miosis en el ojo izquierdo. Podría sumarse también anhidrosis. Y esto se debe al compromiso del plexo simpático, que va a producir justamente por su compresión esta sintomatología a nivel ocular. Entonces ya tenemos varias de las características que nos hacen pensar en que este paciente está cursando un cuadro neoplásico. Ahora entonces llega el momento de plantearnos los diagnósticos diferenciales. Y por lo que vimos, la sintomatología pulmonar que presenta este paciente es escasa y que consiste en disnea. Sí, veíamos que tiene algunos signos clínicos, como es el síndrome de Pancoast, con el enoftalmos, la miosis, puede haber anhidrosis, y por supuesto que el hábito tabáquico que presenta este paciente. Eso nos orienta a pensar en una patología de origen pulmonar. Como dijimos, el otro hecho objetivable muy importante en este caso es la pérdida de peso. Entonces nos orientaríamos hacia una patología neoplásica y lo más probable que con esta pérdida de peso importante que presenta el paciente se va a tratar de una patología neoplásica maligna. Además, cuando nosotros hablamos de pulmón, es mucho más frecuente la patología neoplásica maligna que las neoplasias benignas. Entonces, tendríamos que ir rumbeándonos para ese lado, para una patología oncológica de pulmón. Sabemos que el cáncer de pulmón es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio, tanto a nivel masculino como a nivel femenino, y que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, todo cierra para ir pensando que este paciente puede tener ese tipo de patología. Entonces, ¿qué exámenes complementarios nosotros podríamos plantearnos en esta situación?
Lo primero que debemos hacer cuando uno plantea qué exámenes vamos a hacer al paciente es pensar en algo que no sea invasivo en primer lugar. Entonces, siendo el aparato respiratorio, siendo el pulmón, una radiografía de tórax, por ejemplo, en este caso, sería una de las primeras cosas que uno tiene que tener en mente para hacerle a este paciente. Es un método rápido, es un método barato y es un método no invasivo. Bueno, entonces acá tenemos la radiografía de tórax de este paciente. Si nosotros observamos los campos pulmonares, si bien la placa es un poco penetrada, pero vemos que los campos pulmonares no presentan lesiones parenquimatosas objetivables. Sin embargo, acá lo que tiene que llamar la atención se observa a nivel mediastinal. Hay un ensanchamiento mediastinal importante. Y esto nos puede estar indicando que puede haber adenopatías que tengan que ver con una patología neoplásica a nivel del pulmón. Puede haber adenopatías que tengan que ver con una patología neoplásica pero de origen linfoide a nivel del mediastino, o compromiso de algunos otros órganos, como por ejemplo el esófago, que también puede dar un ensanchamiento mediastinal si tenemos adenopatías satélites. Pero bueno, en este caso nos vamos a inclinar obviamente por la patología tumoral de origen pulmonar. Si ustedes se fijan, lo que decíamos antes, que por ejemplo cuando hay edema de pulmón por una patología cardíaca, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener los campos pulmonares con un patrón en vidrio esmerilado. En este caso los campos pulmonares van a estar limpios. Otra cosa que uno tiene que evaluar son los ángulos costofrénicos para ver si existe la presencia de derrame, en derrame pleural, que también podría estar provocando disnea, como en este paciente, y eso también va a estar conservado. Así que, bueno, estos son los hallazgos radiológicos. Lo que más llama la atención entonces es el ensanchamiento importante que se presenta a nivel del mediastino pulmonar. Entonces dice, ¿qué indicaría para confirmar el diagnóstico? Obviamente, cuando uno quiere confirmar el diagnóstico, vamos a tener que realizar un método invasivo, porque tenemos que tratar de llegar a la patología neoplásica, en este caso, que está provocando toda esta sintomatología. Y bueno, obviamente para nosotros poder llegar al diagnóstico, el gold estándar, con lo cual nosotros hacemos el sello de patología, va a ser a través de la biopsia pulmonar, y que obviamente es un método invasivo. Y bueno, acá tenemos un fragmento de parénquima pulmonar que fue obtenido para la evaluación histopatológica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas de acceder al parénquima pulmonar para realizar la biopsia. Para eso hay que tener en cuenta primero dónde está localizada la lesión que nosotros queremos ir a biopsiar. Si nosotros tenemos una lesión a nivel mediastinal, a nivel central, como es el caso de este paciente, vamos a poder utilizar, por ejemplo, la broncoscopía, que va a ser un método diagnóstico que consiste en la introducción de una fibra óptica a través del árbol bronquial, y esto nos va a permitir visualizar el árbol bronquial desde su interior, ver si hay lesiones que crecen hacia el árbol bronquial, ver si hay estrecheces o estenosis del árbol bronquial, observar la mucosa, a ver si está conservada, a ver si está ulcerada, si hay lesiones exofíticas en esa mucosa, y obviamente también nos va a permitir, mediante este método, tomar una biopsia siempre y cuando la lesión sea central. Ya vamos a ver más adelante que las lesiones pulmonares pueden ser a nivel central o también las podemos tener a nivel periférico. Entonces las vías de acceso van a ser diferentes. En el caso de este paciente, lo que estaría indicado sería hacer una fibrobroncoscopía con biopsia. Y el material que obtenemos va a ser un material pequeño, va a ser en general un cilindro o una toma que va a medir entre 0,3 y 0,4 centímetros
como mucho. Por lo tanto, eso nos tiene que dar la pauta de que nosotros tenemos que realizar los cortes necesarios para hacer el diagnóstico sin tener la posibilidad de gastar mucho material, porque vamos a tener que tener también material para hacer técnicas de inmunohistoquímica, que hoy día en el diagnóstico de las neoplasias pulmonares son muy importantes, y también vamos a tener que hacer técnicas moleculares, que también son muy importantes en el diagnóstico de las neoplasias pulmonares. Por lo tanto, teniendo muy poquito material, hay que optimizarlo para poder llevar adelante todas las técnicas necesarias para el diagnóstico de un tumor de pulmón. Y bueno, en el momento que se hace la fibrobroncoscopía, muchas veces también se hace un cepillado de ese bronquio y podemos tener una imagen citológica, que es lo que tenemos a la izquierda de esta presentación. Tenemos a la izquierda dos imágenes citológicas, una más arriba y otra abajo, y a la derecha lo que tenemos es un corte histológico de la lesión que tiene este paciente. Tenemos que asumir que es una lesión central, podríamos decirle, o del árbol bronquial. ¿Qué es lo que vemos a la izquierda? Vemos células relativamente monomorfas, pequeñas, que presentan como característica el amoldamiento nuclear. Si nosotros vemos, están bien amoldadas, justamente como si fueran baldosas, no hay mucha luz entre una célula y otra. Lo que predomina en este tipo de células va a ser el núcleo y tienen muy escaso citoplasma. Ese núcleo tiene como característica una cromatina, que es lo que se llama en sal y pimienta, que es característico de las lesiones neuroendocrinas, y no tiene prácticamente nucleolo, es lo que llamamos nucleolo inconspicuo, porque el nucleolo prácticamente no se observa. Ya con esto nosotros tenemos que tener una idea de cuál es la lesión que está afectando a este paciente. Si vemos a la derecha la imagen histológica, vemos que es una población también monótona, monomorfa, de células pequeñas, amoldadas, y que no se observa una gran atipía citológica. Sí, ya vamos a ir viendo otras imágenes donde hay un alto índice mitótico. Entonces, teniendo en cuenta estas imágenes, nosotros ya podemos hablar de que las células que constituyen este tumor son células pequeñas. Bueno, otra vez tenemos una imagen citológica. Fíjense que no hay un sostén tisular de fondo. Esto es una citología, probablemente obtenida en el mismo momento que la biopsia. Las células, acá sí se observa que hay cierto pleomorfismo, hay cierta anisocariosis, y siempre también se observa ese amoldamiento entre una célula y otra. Una cosa que también es importante y que acá se observa bien, van a ser esas características de esa cromatina salteada, o es lo que se llama en granos de sal y pimienta, típico de las neoplasias neuroendocrinas, y que el nucleolo prácticamente no se observa. Justamente con esta marcada anisocariosis uno puede objetivar que se trata de una lesión maligna. Bueno, un corte histológico donde vemos arriba y a la izquierda podemos tener un revestimiento alveolar, no se observa bien, lo que predomina es toda la lesión neoplásica, nuevamente son células monomorfas, con poca atipía citológica, son células pequeñas, no se observa bien el nucleolo, pueden observarse algunas figuras de mitosis y no mucho más que eso en este campo microscópico. Otra imagen microscópica, nuevamente las mismas características, pero acá se suma otro de los hallazgos que es muy característico de esta lesión y que es la presencia de necrosis. Si ustedes ven, en la parte superior e izquierda de la fotografía y en la parte superior y derecha se observa un material amorfo, rosado, que corresponde justamente a necrosis de tipo tumoral.
y es una necrosis geográfica que va a estar rodeada por las células neoplásicas, estas redondas, y células neoplásicas pequeñas. También se observan figuras de mitosis. Suma otro dato más que aporta al diagnóstico de una neoplasia maligna, que es la presencia de necrosis. Aquí tenemos otra imagen donde es un efecto histológico que es característico de esta lesión. Fíjense que tenemos un fondo tisular que es predominantemente necrótico, prácticamente no se observan células viables, todas las células son anucleadas, son células necróticas, y en el medio tenemos dos estructuras redondeadas que son estructuras vasculares, donde están rodeadas por este material más basófilo, que es lo que se denomina efecto de Azzopardi. Corresponden a células neoplásicas cuyos núcleos se traccionan y se estiran y dan este aspecto alrededor de los vasos, que también vamos a ir viendo que es característico de esta lesión tumoral neoplásica. Bueno, entonces ahora vamos a ver de qué tipo tumoral nosotros estamos hablando. Acá tenemos un esbozo, un esquema muy resumido de lo que es la clasificación de los cánceres de pulmón. Vemos cuáles son los principales tipos histológicos. El más frecuente de todos los cánceres del pulmón es el adenocarcinoma. Sigue en frecuencia el carcinoma epidermoide. Luego está lo que se denomina carcinoma microcítico o carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. Ya vamos a ir viendo que cada una de estas neoplasias tiene características especiales y entonces vamos a deducir de qué tipo histológico de cáncer de pulmón estamos hablando con el cuadro histológico que nosotros presentamos. Como vimos y como describimos, se trata de una lesión constituida por células pequeñas, sin una diferenciación clara hacia ningún elemento. Estas células tienen este tumor puede tener áreas grandes de necrosis, tiene este efecto Azzopardi. Las células en sí tienen una distribución característica de la cromatina nuclear en sal y pimienta, un nucleolo inconspicuo y prácticamente no tienen citoplasma. Con estas características histológicas, nosotros podemos arribar al diagnóstico de un carcinoma microcítico o carcinoma de células pequeñas. Bueno, en este esquema es a modo de recordatorio y de resumen, porque hoy lo que nos toca hablar es de este caso en particular, que es el carcinoma de células pequeñas. Pero bueno, como decíamos, el más frecuente de los carcinomas de pulmón es el adenocarcinoma. Hubo un cambio en la epidemiología del cáncer de pulmón. Hace 20 años el más frecuente era el carcinoma epidermoide. Actualmente el más frecuente es el adenocarcinoma. Y bueno, también podemos ver que estos son los tres tipos más frecuentes. Si hablamos del carcinoma de células escamosas, nosotros podemos ver una progresión desde lesiones adaptativas, como es la hiperplasia, la displasia, el carcinoma in situ y finalmente el carcinoma epidermoide infiltrante. Obviamente, el agente cancerígeno por excelencia en el carcinoma de células escamosas va a ser el humo del tabaco. No tiene muchos cambios genéticos característicos y bueno, es el segundo en frecuencia. Fíjense que cuenta con una lesión precursora, que es justamente la displasia y el carcinoma in situ. El primero en frecuencia es el adenocarcinoma, tanto en hombres como en mujeres. Puede asociarse al humo de tabaco o no. En realidad muchas veces lo que se decía es que el cambio en las características del cigarrillo hace que se desarrollen adenocarcinomas y no carcinomas de células escamosas. Una característica importante
que me olvidé de decirle del carcinoma de células escamosas es que como presenta esta progresión y la irritación se va a dar sobre todo a nivel bronquial, que es donde se va a producir la metaplasia, una metaplasia de un epitelio cilíndrico hacia un epitelio escamoso. En general, este tipo de carcinoma va a ser central, es decir, va a comprometer el área de los bronquios fuente, a diferencia del adenocarcinoma, que en general se va a presentar en la periferia del pulmón. Ese es un dato importante a tener en cuenta cuando uno se plantea los diagnósticos diferenciales. El adenocarcinoma vemos que también tiene una lesión precursora. Tenemos una hiperplasia adenomatosa atípica, que sería un primer estadio, en el cual hay un revestimiento de células atípicas sobre los alvéolos pulmonares. Luego un carcinoma in situ y finalmente un carcinoma infiltrante. En el medio hay otro estadio que es el carcinoma microinvasor. Entonces el adenocarcinoma también tiene lesiones precursoras y recuerden que en general va a ser periférico. El carcinoma de células pequeñas no presenta una lesión precursora clara. En general tiene una muy fuerte asociación con el humo de tabaco. Es de todos los cánceres de pulmón el que mayor asociación tiene con el tabaquismo. Por eso es importante el dato en este paciente del tabaquismo tan importante. Y va a estar constituido por células de tipo neuroendocrinas. Fíjense que no hay una lesión preneoplásica precursora como sí la hay en los otros dos tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Bueno, acá les agregué algunas imágenes como para que ustedes puedan darse cuenta de las diferencias. En esta imagen nosotros tenemos un adenocarcinoma de pulmón en diferentes variantes histológicas. Arriba a la izquierda es lo que se llama variante lepídica, que es cuando el carcinoma va a tapizar los espacios alveolares, va a crecer como tapizando los espacios alveolares. A la derecha es un adenocarcinoma acinar. Si ustedes observan, hay formación de luces glandulares, que es típico del adenocarcinoma. Abajo a la izquierda es una variante papilar, donde hay ejes conectivo-vasculares formando la lesión neoplásica. Y a la derecha sería una variante sólida del adenocarcinoma. Recuerden, es el subtipo histológico más frecuente y también muy frecuentemente se va a presentar en la periferia de los pulmones, motivo por el cual muchas veces también puede dar sintomatología tardíamente, a diferencia del carcinoma epidermoide, que puede dar sintomatología más precozmente por la localización en la que está ubicado. Bueno, otro dato que es importante a tener en cuenta es que para el diagnóstico de estas lesiones pulmonares muchas veces utilizamos las técnicas de inmunohistoquímica. Recuerden que cada tipo tumoral o cada tipo tisular tiene marcadores de expresión que son bastante específicos de ese tejido. En el caso del adenocarcinoma de pulmón, como es este ejemplo, vamos a ver que hay un marcador que es muy característico, que es el factor de transcripción tiroidea 1 o TTF1, que da una marcación nuclear difusa en las células neoplásicas y que es característico del adenocarcinoma. Y la napsina, que es lo que observamos a la derecha, es otro marcador que también es característico del adenocarcinoma. En este caso no sería necesario hacer una inmunohistoquímica porque vemos el patrón histológico claro de un adenocarcinoma, pero sí hay momentos en los cuales lo que nosotros tenemos es un fragmento tisular muy pequeño de células neoplásicas, en la cual muchas veces, por esto de que son tomas muy chiquititas, de 0,3, 0,2 centímetros, es difícil identificar la formación glandular como la que se ve en estos casos. Entonces uno está obligado a utilizar la inmunohistoquímica para poder discriminar entre los diferentes tipos de cáncer de pulmón, porque es clave para el tratamiento de ese paciente.
En este caso tenemos la imagen histológica de un carcinoma epidermoide de pulmón. A la izquierda vemos cómo en sectores hay formación de perlas córneas y a la derecha lo que tenemos va a ser una imagen también de una técnica de inmunohistoquímica que va a ser más característica del carcinoma epidermoide, como es la tinción con P40 o proteína 40 o la citoqueratina 5, que son marcadores que nos van a ayudar también para distinguir entre un adenocarcinoma sólido, por ejemplo, y un carcinoma epidermoide de pulmón. Entonces recuerden, TTF1 y napsina serían los marcadores para adenocarcinoma, P40, P63, citoqueratina 5 para el carcinoma epidermoide de pulmón. Bueno, y la otra variante histológica que habíamos dejado un poco de lado porque es la menos frecuente es el carcinoma de células grandes. Fíjense, es una neoplasia indiferenciada, células de tamaño mediano a grande y que muchas veces este tumor expresa marcadores neuroendocrinos al igual que el carcinoma de células pequeñas, que es lo que observamos a la derecha. Es una técnica de sinaptofisina que nos permite la comprobación de que es un carcinoma neuroendocrino. Y con esta histología de células grandes, el diagnóstico al cual llegamos es un carcinoma de células grandes con diferenciación neuroendocrina. Bueno, entonces, volviendo a la imagen histológica de nuestro paciente y habiendo hecho un repaso de las variantes histológicas del cáncer de pulmón, podemos llegar al diagnóstico de que es un carcinoma de células pequeñas, indiferenciadas. ¿Por qué? Porque no presentan ningún tipo de diferenciación hacia ningún tejido. Sí tenemos que tener presente que tienen en su estirpe diferenciación neuroendocrina. Entonces, para confirmar el diagnóstico, muchas veces vamos a utilizar también las técnicas de inmunohistoquímica y hacer marcadores con tinciones neuroendocrinas. ¿Por qué? Porque en este caso es muy claro, pero cuando nosotros tenemos una biopsia con estas características, aparecen en el medio otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un linfoma, que ya lo van a ver más adelante, pero es una proliferación de células pequeñas, redondas y azules, como en este caso, pero cuyo tratamiento, cuyo pronóstico es absolutamente diferente, pero la imagen histológica es parecida. Entonces, muchas veces también utilizamos las técnicas de inmunohistoquímica para llevar al diagnóstico de estos carcinomas de células pequeñas indiferenciadas. Bueno, y como les decía, acá tenemos una imagen de la inmunohistoquímica. Recuerden que las tinciones de inmunohistoquímica siempre se van a objetivar con el mismo color. Obviamente uno tiene que ver si marca o si no marca, tiene que ver qué marca, si se marca el citoplasma, si marca la membrana, si marca el núcleo. En este caso tenemos una tinción de membrana que obedece a la coloración con cromogranina A. Y esto nos va a estar avalando un origen neuroendocrino. Uno podría también utilizar otros marcadores neuroendocrinos como son la sinaptofisina o el CD56 o CD57, cualquiera de esos marcadores que uno tenga y que nos dieran positivos en este caso van a estar avalando un origen neuroendocrino. También hay que tener presente que este tumor de células pequeñas o microcítico también puede dar positivo el TTF1, que recuerden era el marcador que nosotros utilizábamos para el origen glandular. Por eso uno siempre tiene que utilizar un panel de marcadores de inmunohistoquímica. Y en base a la positividad o negatividad de ese panel, nosotros vamos a arribar el diagnóstico, no solamente un marcador. Bueno, y acá tenemos la pieza de autopsia.
Otra cosa que es muy importante de resaltar de estos tumores de células pequeñas es que tienen un pronóstico muy malo. En general, al momento de la detección, son neoplasias que se encuentran localmente avanzadas, como es el caso de este paciente, que ya tiene compromiso de nervios simpáticos. Son neoplasias localmente muy invasivas y que por lo tanto responden a la quimioterapia, pero bueno, en general la sobrevida va a ser breve en estos pacientes. Otra característica importante de este carcinoma microcítico es que muchas veces, muy frecuentemente, va a presentar síndromes paraneoplásicos, es decir, síndromes en los cuales no están directamente relacionados con el tumor, pero que nos tienen que hacer pensar que se desarrollan a raíz de esta neoplasia. Entonces, fíjense, en este caso es un tumor que va a ser central y que ya tiene también compromiso, no solo a nivel bronquial, sino también compromiso ganglionar. Esta imagen macroscópica es la que le daba en la radiografía esa imagen del ensanchamiento mediastinal importante que tenía este paciente. Bueno, nuevamente acá tenemos una imagen donde vemos el bronquio y cómo hay compromiso tumoral por debajo de el cartílago del bronquio. Se observa todo el tumor de células pequeñas. Hacia arriba, en este vaso que se observa por debajo del epitelio, vemos que puede haber embolias. Recuerden, otra de las cosas que uno tiene que evaluar es la presencia de embolias vasculares o linfáticas tumorales. Y bueno, una vez que está hecho el diagnóstico, como es este el caso, nosotros partimos de la clínica del paciente, de su hábito tabáquico intenso, de la pérdida de peso, síndromes colaterales como es el síndrome de Pancoast-Tobías, y bueno, con esta imagen histológica hicimos técnicas de inmunohistoquímica con cromogranina que nos dio positiva. Esto nos avala el diagnóstico de un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Lo que nosotros tenemos que proceder a hacer con este paciente es la estadificación patológica. Y recuerden que esto lo veíamos cuando vimos el primer parcial. Para estadificar los cánceres de pulmón se utiliza el sistema TNM, en el cual T corresponde al tamaño tumoral, N a la presencia de ganglios linfáticos y M obviamente a las metástasis. Como dijimos antes también, estos tumores en general se presentan en estadios avanzados, tanto localmente, como este es el caso, tiene embolias vasculares, tiene compromiso de ganglios linfáticos regionales y podemos presumir que probablemente este paciente o tenga en el momento del diagnóstico o desarrolle rápidamente metástasis a distancia, que en el caso del pulmón característicamente van a ser a glándulas suprarrenales, no se sabe bien por qué, pero es una localización muy frecuente de las metástasis del cáncer de pulmón, a hueso, a cerebro, a hígado o a riñón, que son los sitios más frecuentes de metástasis. Entonces procederemos a la estadificación. En base al estadio que presente este paciente, se resolverá si este paciente va a poder ser pasible de un tratamiento quirúrgico o si va a tener que ir a métodos de quimio y radioterapia paliativos, digamos, o de tratamiento, pero bueno, que no pueda acceder a un tratamiento quirúrgico. Otra cosa que es importante que tengan ustedes presentes cuando hablamos de cáncer de pulmón van a ser las alteraciones genéticas y que en el caso del carcinoma microcítico lo más habitual son las mutaciones del P53. Donde es más importante tener en cuenta las alteraciones genéticas va a ser a nivel del adenocarcinoma. ¿Y por qué? Porque en base a estas anomalías existen hoy día lo que se llaman terapias dirigidas, que en base a la anomalía genética que presenta la neoplasia es el blanco del tratamiento que se le va a brindar a ese paciente.
Bueno, pasamos al caso número 2. Nuevamente un paciente de sexo masculino de 62 años. En este caso va a consultar por dolor torácico y dificultad respiratoria. Fíjense que si tomamos en cuenta la sintomatología, también acá lo cardiovascular sería uno de los diagnósticos diferenciales. Por eso lo que uno tiene que hacer ante estos pacientes es una minuciosa anamnesis y un minucioso examen clínico, porque la sintomatología se superpone con la de muchos órganos. Entonces vamos a ver que se le realiza como en un primer momento la radiografía de tórax. Bueno, y acá tenemos la radiografía de tórax de este paciente. Si ustedes se fijan, a nivel del campo pulmonar derecho hay un velamiento difuso del parénquima pulmonar. Se observa opaco, no se observa el ángulo costofrénico, con imágenes como de aspecto multinodulares. En cambio, el campo pulmonar izquierdo va a estar más conservado, con una trama vascular un poco aumentada, pero lo que más llama la atención en este caso va a ser el pulmón derecho, que se observa como un velamiento difuso de todo el campo pulmonar derecho. Y ahí figura la pregunta de cómo uno establece el diagnóstico. Si nosotros pensamos que tenemos una imagen que es claramente periférica, por lo que nosotros estamos observando con la radiografía de tórax, la vía de acceso va a ser diferente a la vía de acceso que obteníamos en el caso anterior, en el cual la lesión era fundamentalmente central. En este caso, el acceso lo más probable es que sea periférico. Y obviamente, para establecer el diagnóstico de este tipo de lesión, vamos a tener que recurrir también a la biopsia, porque es la que le va a poner el nombre y apellido a qué lesión estamos observando y va a permitir el tratamiento de este paciente. Estas lesiones habitualmente también van a provocar derrame pleural. Entonces, en esta imagen puede ser que haya una superposición de un sobrecrecimiento periférico que está comprometiendo los campos pulmonares y también haya algo de derrame pleural. Por eso tenemos un borramiento completo del ángulo costofrénico. Bueno, y respondiendo a la pregunta que nos hacíamos antes de cómo vamos a acceder a esta lesión, acá lo estamos viendo. Teniendo en cuenta que es una lesión periférica, nosotros vamos a poder penetrar con una aguja que va a ir siempre entre las costillas y va a llegar a la lesión. Muchas veces este tipo de biopsias se van a hacer bajo control tomográfico para llegar realmente, poder ubicar ciertamente dónde está la lesión. A veces también este tipo de metodología se utiliza cuando hay que vaciar el espacio pleural porque hay contenido líquido. En los derrames pleurales, como dijimos, en el caso de este tipo de lesiones es muy habitual que haya un aumento de líquido pleural, que haya derrame pleural, entonces este sería también el método de obtención de ese líquido pleural. Y las imágenes que estamos observando van a ser imágenes obtenidas por esta metodología y que corresponden a citologías, imágenes citológicas del líquido pleural. Y la pleura obviamente va a estar recubierta por células mesoteliales y lo que nosotros tenemos en estas imágenes van a ser células mesoteliales típicas o normales. Muchas veces es difícil hacer diagnósticos de proliferaciones mesoteliales porque cuando hay un líquido importante en la cavidad o cuando hay una lesión que provoca derrame, como por ejemplo podría ser una neumonía o una tuberculosis que provoque derrame pleural, estas células mesoteliales van a reaccionar y es lo que llamamos células mesoteliales reactivas, que muchas veces son muy parecidas a las células mesoteliales neoplásicas. Así que con esto les quiero transmitir que el mesotelio es difícil de hacer el diagnóstico
citológicamente, y a veces también es muy difícil de hacerlo por biopsia, justamente por las características de reactividad que tienen las células mesoteliales ante determinados estímulos lesivos. Bueno, acá entonces tenemos células mesoteliales atípicas. Si ustedes se fijan, la imagen que vemos en el centro característicamente forma como una imagen ovoidea o como una bola de cañón que se llama en la citología, y que como característica estas células tienen cierta anisocariosis, no es muy marcada, pero para hablar de citología, cuando hablamos de una citología típica, en general es bidimensional. En cambio, en este caso hay superposición celular, son colgajos tridimensionales, y esto nos habla de una patología neoplásica. También hay que tener presente que, como estamos hablando de la pleura, la mayoría de las lesiones neoplásicas de la pleura van a ser secundarias, es decir, la pleura va a ser un sitio frecuente de metástasis, tanto sea del pulmón, por compromiso directo o por metástasis, como de otras neoplasias malignas, como es por ejemplo la mama o el ovario. Entonces uno tiene que tener presente que cuando encontramos células atípicas en la pleura hay que hacer un cuidadoso diagnóstico diferencial, porque muchas veces no va a ser una neoplasia primaria, sino que va a ser una metástasis. Entonces, en este caso, uno podría ver que se trata de células mesoteliales o de aspecto mesotelial que son atípicas. Entonces, en este caso nos orienta a pensar en una neoplasia maligna de origen mesotelial. Bueno, acá tenemos la imagen macroscópica. Si ustedes observan, se ve un corte del parénquima pulmonar, es una neumonectomía completa, y lo que más llama la atención, el parénquima pulmonar es de coloración negruzca, probablemente esto tenga que ver con depósitos de pigmento antracótico, pero hacia la superficie se observa un aumento del espesor de esta pleura, que es blanquecina, homogénea, y que está colapsando al parénquima pulmonar. Entonces podemos ver que se trata de una proliferación desde la pleura, desde el mesotelio pleural, hacia el parénquima pulmonar. Estos tumores muchas veces dan esta imagen, que es como una coraza que recubre el pulmón, y que entonces no permite la distensión de ese pulmón, con la consiguiente dificultad respiratoria. También por esto va a ocasionar dolores, que es lo que se llama dolores de tipo pleuríticos. Si ustedes observan en la imagen, vemos, empezando desde arriba, tenemos el bronquio fuente, que está hemiseccionado. El área nodular parduzca que está por debajo corresponde al parénquima pulmonar residual, y todo lo demás, esa gran masa blanquecina con grandes áreas de hemorragia, corresponde a la proliferación neoplásica que se origina en la pleura. Entonces es como una coraza que forma esta pleura, esta proliferación pleural, y que va a terminar comprimiendo a ese parénquima pulmonar. Si vemos la imagen histológica, acá tenemos una proliferación que es epitelioide, es decir, sus células son de aspecto epitelial, con un nucleolo bastante evidente, tienen una atipía citológica moderada, forma cordones o trabéculas y remedan las células mesoteliales. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos hablando de un mesotelioma maligno de tipo epitelial. Vamos a ver que hay fundamentalmente dos tipos de patrones histológicos que puede presentar el mesotelioma. Uno es el epitelial, el otro es el fibroso o sarcomatoide, y muchas veces puede haber patrones mixtos.
El más frecuente va a ser el mesotelioma epitelial, que es lo que se observa en este caso. Acá tenemos otro campo en el cual estas células mesoteliales se disponen formando estructuras pseudoglandulares. Por lo tanto, como les decía antes, uno de los principales diagnósticos diferenciales que uno tiene que tener en cuenta cuando observa un mesotelioma epitelial va a ser con una neoplasia de tipo metastásica y fundamentalmente con un adenocarcinoma. Y otra vez vamos a necesitar el apoyo de las técnicas de inmunohistoquímica para poder diferenciar si la neoplasia maligna es un mesotelioma o si es un adenocarcinoma, por ejemplo, de origen pulmonar. Solamente con esto nosotros no podemos hacer el diagnóstico diferencial. Sí, en este caso podemos decir que nuevamente es el patrón de un mesotelioma maligno de tipo epitelial. Otro de los patrones histológicos, el otro patrón histológico que es menos frecuente, es el mesotelioma fibroso o mesotelioma sarcomatoide. Fíjense la disposición fusocelular de las células, remedan tejido fibroso. Y sin embargo, este tipo de patrón es menos frecuente, pero es igualmente atípico que el patrón epitelial. Muchas veces es más sencillo de distinguir, pero muchas veces este patrón histológico plantea diagnóstico diferencial con otros tipos de tumores como son los sarcomas. Por lo tanto, la inmunohistoquímica nuevamente va a ser una herramienta que nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial también en este tipo de mesoteliomas. Y acá tenemos entonces la técnica de inmunohistoquímica. Una de las técnicas utilizadas y que es bastante específica para el mesotelioma va a ser la calretinina. Recuerden que la tinción siempre se va a ver igual. En este caso se trata nuevamente de un mesotelioma de tipo epitelial. También contamos con otras técnicas como es el WT1, que es bastante característica en el mesotelioma, a diferencia de los carcinomas, y la citoqueratina 5 también nos puede ayudar a orientarnos hacia un origen mesotelial de la proliferación. Bueno, y podemos hablar en el caso del mesotelioma como un factor de riesgo o como un factor predisponente la exposición al asbesto. Ustedes saben que la asbestosis es una neumoconiosis y así como otras neumoconiosis puede provocar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, pero también es un factor de riesgo para el desarrollo de los mesoteliomas. Hay dos tipos de cuerpos de asbesto, que son serpentina y anfíbol. En este caso, en el caso del mesotelioma, está más asociado a los depósitos de anfíbol porque penetran más profundamente en el espacio aéreo y pueden llegar justamente al espacio pleural. Y otra característica importante es que el asbesto permite, con la inhalación del asbesto, que se fijen otros carcinógenos ambientales y sobre todo los carcinógenos del tabaco. Por lo tanto, las personas que fuman y que además están expuestas al asbesto tienen una incidencia muchísimo mayor de carcinoma de pulmón. Incluso es más frecuente en los fumadores con exposición al asbesto el desarrollo de carcinoma de pulmón que el desarrollo de mesotelioma. Bueno, y acá tenemos otra vez una imagen histológica en la cual se observa esta coloración parduzca en el centro que corresponde también a un cuerpo de asbesto, para resaltar lo nocivo y la patología que provoca esto, que puede llegar a ser el desarrollo de neoplasias malignas. Bueno, y como cosa importante a resaltar en este paciente es la presencia, investigar acerca de la presencia de antecedentes, como es
el hecho de estar expuesto a los asbestos. El hábito tabáquico es muy importante también en el desarrollo de los mesoteliomas, y tener en cuenta la clínica y tener en cuenta siempre que cuando hay una proliferación a nivel mesotelial, uno tiene que descartar en primer lugar que no se trate de una metástasis de otro tipo de tumor, y sobre todo una metástasis de un cáncer de pulmón. Bueno, como consejo, estudien todo lo que son las neoplasias del pulmón. Recuerden que lo más frecuente son las neoplasias malignas, porque es un tema que es muy importante. El cáncer de pulmón, como decíamos antes, es muy frecuente en todo el mundo y en nuestra población también, así que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y acá les dejo mi mail nuevamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden contar conmigo. Sigan cuidándose y nos vemos pronto. Adiós.